Nunca imaginé que el día más feliz de mi vida se convertiría en el momento más humillante que jamás había soportado. El salón de la finca donde celebrábamos el banquete estaba lleno de música, risas y buenos deseos. Yo resplandecía, no solo por la ceremonia en la pequeña iglesia de Santa María, donde nos habíamos casado apenas unas horas antes, sino por el pequeño latido que crecía dentro de mí. Aún no se lo había contado a todos, pero sabía que pronto compartiríamos la feliz noticia con ambos lados de la familia. Estaba nerviosa, por supuesto. Mi suegra, doña Carmen, nunca me había aceptado, pero pensé que el matrimonio finalmente traería paz entre nosotras. Valencia lucía especialmente hermosa esa tarde de primavera. Las flores de azahar perfumaban el aire, y la luz dorada del atardecer se filtraba por los ventanales del antiguo palacete que habíamos elegido para la celebración. Mi vestido, diseñado por una modista local que había sido amiga de mi madre, me hacía sentir como una princesa. Miguel, mi ahora esposo, no dejaba de mirarme con esos ojos que me habían enamorado desde el primer día en la universidad. «Te ves preciosa», me susurró mientras bailábamos nuestro primer vals como matrimonio. «No puedo creer que seas mi esposa, Lucía». Sonreí, guardando en mi corazón el secreto que pronto compartiríamos. Tenía apenas 6 semanas de embarazo, pero ya sentía que nuestro hijo, o hija, sería el fruto más dulce de nuestro amor. Fue durante el brindis que todo se desmoronó. La orquesta había terminado de tocar una sevillana cuando doña Carmen se levantó, copa de cava en mano. Esperaba un discurso formal, quizás incluso frío, pero nunca lo que sucedió. «Quiero hacer un brindis», comenzó, con esa voz que siempre me había parecido cortante como un cuchillo. Noté que había bebido más de la cuenta, pero jamás anticipé lo que vendría. Por mi hijo, que siempre ha sido el orgullo de nuestra familia. Los Mendoza tienen una tradición de honor que se remonta a generaciones. Hizo una pausa dramática y me miró directamente a mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Ella está embarazada», gritó a toda la sala, su voz atravesando la música como una daga. «Ha atrapado a mi hijo con un crío, como la cazafortunas que es». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Me quedé helada. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban. Apenas podía procesar las palabras antes de que ella gritara de nuevo: «No queremos a tu bastardo. ¿Solo estás aquí por el dinero y la posición de nuestra familia?» Mi padre se levantó de inmediato, su rostro enrojecido de ira. Mi hermana Pilar corrió a mi lado. Miguel parecía paralizado, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Me levanté lentamente, tratando de mantener la compostura a pesar de las lágrimas que ardían en mis ojos. «No tiene derecho a hablarme así», dije, con voz temblorosa pero firme. Pero ella no había terminado. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó hacia mí y rasgó mi vestido frente a todos. Un grito colectivo resonó por la sala mientras yo permanecía expuesta, avergonzada y sin palabras. Todo lo que pude hacer fue mirarla a los ojos y decir: «Se arrepentirá de esto». Y lo decía en serio. La tía Dolores, la única hermana de mi madre que siempre me había defendido, se quitó rápidamente su chal y me cubrió, mientras los murmullos crecían a nuestro alrededor. Miguel finalmente reaccionó, separando a su madre de mí y llevándola hacia la salida. «Desagradecida», gritaba ella mientras la sacaban. «Esta pueblerina nunca será una verdadera Mendoza». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras me refugiaba en un pequeño salón anexo, acompañada por mi madre y mis hermanas. A través de la puerta entreabierta, podía ver a los invitados conmocionados, algunos recogiendo sus cosas para marcharse, otros comentando en voz baja lo sucedido. «No llores, mi niña», me consolaba mi madre, acariciando mi cabello como cuando era pequeña. «Esa mujer es veneno puro, siempre lo ha sido. ¿Cómo pudo hacer algo así?», sollozaba yo. «¿Cómo pudo humillarme de esta manera en el día de mi boda?». Mi padre entró en la habitación, su rostro aún rojo de indignación. «Nos vamos», declaró. «No permitiré que mi hija sea tratada de esta manera». Fue entonces cuando Miguel apareció en la puerta, con el rostro desencajado. «Lucía», dijo, acercándose a mí con cautela. «Lo siento tanto. Yo no sabía. Ella nunca había...». Le miré a los ojos.
aquellos ojos que tanto amaba, ahora llenos de confusión y vergüenza. ¿Dónde estabas cuando tu madre me llamaba cazafortunas? ¿Dónde estabas cuando rompió mi vestido? Yo estaba sorprendido. No supe cómo reaccionar. Balbuceó. Mi padre intervino. Un hombre de verdad defiende a su esposa, muchacho. No se queda paralizado mientras la insultan. Por favor, suplicó Miguel, no dejes que esto arruine nuestro día. La fiesta puede continuar. Muchos invitados aún están aquí. Me sequé las lágrimas y lo miré directamente. ¿Continuar? ¿Después de lo que acaba de pasar? Tu madre acaba de humillarme frente a toda nuestra familia y amigos. Ha revelado mi embarazo como si fuera algo vergonzoso. Me ha llamado cazafortunas y ha rasgado mi vestido. ¿Y quieres que siga la fiesta? Lucía, susurró. Ella no lo decía en serio. Ha bebido demasiado y... No la defiendas, la interrumpí. No te atrevas a defenderla ahora. Me levanté, aún envuelta en el chal de mi tía. Nos vamos a casa, a nuestra casa, y tenemos mucho de qué hablar. Esa noche, mientras me quitaba los restos de mi maltrecho vestido de novia, juré que doña Carmen pagaría por cada lágrima que había derramado. No era solo por mí, era por mi bebé, que merecía respeto y amor desde el principio. Nadie, ni siquiera la poderosa matriarca de los Mendoza, tenía derecho a arrebatarnos eso. Las secuelas de la boda fueron peores de lo que esperaba. Nuestro apartamento en el barrio de Ruzafa, que antes me parecía acogedor y lleno de promesas, ahora se sentía como una jaula donde los recuerdos de aquella humillación me perseguían. Miguel, mi esposo, estaba dividido entre su madre y yo, incapaz de defender a cualquiera sin traicionar a la otra. No dejaba de repetir: no lo decía en serio, Lucía. Ya conoces a mi madre. Es muy tradicional y le cuesta aceptar los cambios. Como si esas palabras pudieran borrar lo sucedido. Como si un no lo decía en serio pudiera reparar mi dignidad hecha trizas. Esa primera noche en nuestro piso de recién casados transcurrió en un silencio sepulcral. Me acosté abrazando mi vientre apenas abultado, sintiendo que debía proteger a mi bebé no solo físicamente, sino de todo el odio que su abuela ya le profesaba. No dormí. Seguía reviviendo sus palabras y sus ojos, esos ojos llenos de desprecio y temor. ¿Quieres un té?, me preguntó Miguel a la mañana siguiente, intentando actuar con normalidad. No, gracias, respondí secamente. Mi móvil no dejaba de sonar. Mi familia, amigos, incluso algunos parientes de Miguel estaban llamando, ofreciendo disculpas, expresando indignación, preguntando qué había pasado, pero ninguna de sus palabras podía borrar el sonido de mi vestido rasgándose o la conmoción en los rostros de los invitados. Nunca me había sentido tan pequeña, tan expuesta, y dentro de mí un fuego comenzaba a crecer, no solo para defenderme, sino para proteger a mi hijo de ese tipo de odio. «Deberías comer algo», insistió Miguel, colocando un plato con tostadas frente a mí. «Por el bebé». Lo miré fijamente. «¿Ahora te preocupa el bebé? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando tu madre lo llamaba bastardo?» «Lucía, por favor». Estaba en shock. ¿En shock? ¿Sabes quién estaba en shock? Yo, Miguel. Yo, cuando tu madre me humilló delante de todos, cuando reveló mi embarazo como si fuera una vergüenza, cuando rompió mi vestido. Se sentó frente a mí, con los ojos enrojecidos. Parecía que tampoco había dormido. He intentado hablar con ella esta mañana, pero no contesta mis llamadas. «Qué conveniente», murmuré. La semana siguiente fue un tormento. Miguel iba y venía del trabajo como un fantasma, apenas hablando. Yo había pedido una baja por estrés en la escuela donde daba clases de literatura. No me sentía capaz de enfrentar a mis compañeros, de soportar sus miradas de lástima o curiosidad. La historia de la boda arruinada por doña Carmen Mendoza, la respetada viuda del juez Mendoza, seguramente ya era el chisme favorito de todo Valencia. Finalmente, tras varios días de intentos, Miguel logró hablar con su madre. «¿Qué te ha dicho?», pregunté cuando regresó de visitarla en su casa del Ensanche. Su expresión lo decía todo antes incluso de hablar. «Dice que no se arrepiente, que te lo merecías. ¿Me merecía ser humillada en mi boda? ¿Me merecía que revelara mi embarazo sin mi consentimiento? ¿Me merecía que rompiera mi vestido? Dice que la he decepcionado, que debería haber elegido a alguien de nuestra posición, que tú solo estás conmigo por el dinero y el apellido.
Sentí que la sangre me hervía. ¿Y tú qué le has dicho? Miguel desvió la mirada. Le he dicho que te amo, que vamos a tener un hijo, que tiene que aceptarte. ¿Eso es todo? ¿No le has exigido que se disculpe? ¿No le has dicho que lo que hizo es imperdonable? Lucía, es mi madre, y yo soy tu esposa. Le interrumpí. La madre de tu hijo, la mujer a la que juraste proteger hace apenas una semana. Fue en ese momento cuando supe que no podía simplemente dejar pasar esto. No permitiría que esta mujer envenenara el futuro de mi familia. Si quería guerra, la tendría. Los días se convirtieron en semanas. La tensión en casa era palpable. Miguel intentaba complacerme. Traía flores, preparaba cenas, pero yo sentía un vacío creciente entre nosotros. Por las noches, mientras él dormía, yo investigaba en Internet. Todo el mundo tiene secretos, y estaba segura de que doña Carmen tendría los suyos. Mi cuñada Isabel, la hermana menor de Miguel y la única de la familia Mendoza que siempre había sido amable conmigo, me llamó una tarde. «¿Cómo estás, Lucía? He estado preocupada». «Sobreviviendo», respondí sinceramente. Hubo un silencio, y luego, «Lo que hizo mi madre es imperdonable. Quiero que sepas que no todos pensamos como ella». «Gracias, Isabel. Significa mucho». «Hay algo más», añadió, bajando la voz. «Algo que quizás deberías saber sobre mi madre». Mi corazón se aceleró. «Te escucho. No puedo hablar por teléfono. ¿Podemos vernos mañana?» En la cafetería El Siglo, a las 5. Al día siguiente, mientras esperaba a Isabel en la antigua cafetería del centro, sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando la vi entrar, con su característico aire nervioso, supe que lo que fuera a decirme podría cambiar todo. «Mi madre no es quien todos creen», comenzó Isabel, después de pedir 2 cafés. «Esa imagen de dama de sociedad, de viuda respetable del juez Mendoza, es solo una fachada». Me incliné hacia ella, intrigada. «¿A qué te refieres? Antes de casarse con mi padre, mi madre venía de una familia humilde de Albacete. No tenía nada. Su historia de ser de buena familia andaluza es mentira. Y hay más, mucho más». Isabel me contó entonces cómo su madre había manipulado a su padre, cómo había usado información comprometedora para obligarlo a casarse con ella, cómo había fabricado un pasado respetable. Pero lo más importante, me habló de ciertos documentos que existían, papeles que probaban un fraude inmobiliario de hace 20 años que había sido misteriosamente eliminado de los archivos de noticias. Mi padre lo descubrió poco antes de morir, explicó Isabel. Encontró pruebas de que ella había malversado fondos bajo un nombre falso para adquirir su primer imperio inmobiliario. Si esa verdad saliera a la luz, su preciosa imagen se haría añicos. Mientras escuchaba, sentí que una extraña calma me invadía. Por fin tenía algo concreto, algo que podría usar. No para vengarme, me dije a mí misma, sino para obtener justicia, para proteger a mi familia. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté a Isabel. Ella sonrió tristemente. «Porque estoy cansada de sus mentiras, porque lo que te hizo es imperdonable, y porque ese bebé que llevas es mi sobrino o sobrina, y merece crecer en paz». Al volver a casa esa tarde, encontré a Miguel esperándome con expresión preocupada. «¿Dónde estabas? Te he llamado varias veces». «Con tu hermana», respondí con calma. «Tuvimos una charla interesante». «¿Sobre qué?». Lo miré a los ojos, aquellos ojos que tanto amaba, pero que últimamente parecían tan perdidos. «Sobre la verdad, Miguel. Sobre quién es realmente tu madre». Esa noche, mientras él dormía, comencé a planear mi siguiente movimiento. Con ayuda de un viejo amigo que trabajaba en registros locales, desenterraría esos documentos que Isabel había mencionado. Sabía que lo que había encontrado podría destruir a doña Carmen, pero aún no estaba lista. Quería que ella sintiera lo que yo sentí, expuesta, vulnerable, asustada. Acaricié mi vientre en la oscuridad. «Te prometo que nadie volverá a hacernos daño», susurré. «Nadie». Pasaron semanas, pero no olvidé. Comencé a investigar el pasado de doña Carmen discretamente. Con la información que Isabel me había proporcionado, tenía un punto de partida sólido. Cada persona tiene secretos, y estaba segura de que ella tenía los suyos bien guardados. La madre de Miguel había construido su reputación sobre la caridad, la etiqueta y los eventos eclesiásticos.
pero noté inconsistencias en sus historias, vacíos en su historia personal que nadie cuestionaba por respeto o temor. Mi amigo Javier, que trabajaba en el registro de la propiedad, me ayudó más de lo que esperaba. «Esto no lo hago por cualquiera, Lucía», me dijo mientras me entregaba una carpeta con documentos en un café discreto de Benimaclet. «Pero lo que te hizo esa mujer, todo Valencia habla de ello». «Gracias, Javi. Te debo una. No me debes nada. Solo prométeme que tendrás cuidado. Los Mendoza tienen influencia en esta ciudad». Examiné los documentos esa misma noche, mientras Miguel asistía a una cena de trabajo. Allí estaba todo. Hace 20 años. Carmen Mendoza, entonces Carmen Ruiz, había creado una identidad falsa como María Soledad Vega para comprar propiedades con dinero que había desviado de la fundación benéfica que su marido presidía. El escándalo había sido misteriosamente eliminado de los archivos periodísticos gracias a la influencia del juez Mendoza, pero los registros oficiales no mentían. Si esa verdad saliera a la luz, su preciosa imagen se haría añicos. La respetada viuda del juez, la dama de la alta sociedad valenciana, la presidenta de 3 organizaciones benéficas, todo se derrumbaría como un castillo de naipes. Sabía que lo que tenía podría destruirla, pero no estaba lista aún. Quería que ella sintiera lo que yo sentí, expuesta, vulnerable, asustada. La oportunidad de confrontarla llegó antes de lo que esperaba. Miguel insistió en que asistiéramos a la celebración del aniversario de la Fundación Mendoza para la Infancia, una organización que doña Carmen presidía con orgullo. «Es importante que estemos allí», argumentó. «Necesitamos mostrar que somos una familia unida». «¿Una familia unida?», repliqué con ironía. «Después de lo que tu madre me hizo». «Por favor, Lucía», suplicó. «Han pasado casi 2 meses. La gente ya casi ha olvidado el incidente». «¿Incidente? ¿Así llamas a la humillación pública que sufrí?» Pero finalmente cedí, no por complacer a Miguel, sino porque era la oportunidad perfecta para mi plan. Me compré un vestido nuevo, elegante pero discreto, que disimulaba mi embarazo de casi 4 meses. Me arreglé con esmero, sabiendo que todas las miradas estarían sobre mí. Cuando llegamos al lujoso hotel donde se celebraba la gala, sentí las miradas curiosas, los cuchicheos. Doña Carmen estaba en el centro del salón, resplandeciente con un vestido azul marino y joyas que habían pertenecido a la familia Mendoza por generaciones. Al vernos entrar, su sonrisa se congeló momentáneamente. «Miguel, hijo mío», exclamó, acercándose para besarle. A mí apenas me dirigió un gesto de cabeza. «Lucía, doña Carmen», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Qué evento tan encantador. La fundación debe estar orgullosa de su labor». Me miró con recelo, seguramente preguntándose por qué estaba siendo tan cordial después de lo sucedido. Durante toda la velada, mantuve las apariencias. Conversé amablemente con los invitados, muchos de los cuales se mostraban sorprendidos pero aliviados de verme tan recuperada del desafortunado malentendido de la boda. Cuando la cena terminó y comenzó el baile, me escabullí al tocador. De mi pequeño bolso saqué un sobre que había preparado cuidadosamente. Dentro había copias de los documentos más comprometedores, junto con una nota manuscrita. «Sé quién es realmente María Soledad Vega. Una disculpa pública, o esto sale a la luz». Regresé al salón y me acerqué a doña Carmen, que conversaba con el alcalde y su esposa. «Disculpen la interrupción», dije con mi mejor sonrisa. «Doña Carmen, olvidé darle esto. Es un pequeño regalo, en agradecimiento por su cálida bienvenida a la familia». Le entregué el sobre con una sonrisa que ella sabría interpretar. Vi cómo palidecía ligeramente al tomarlo, aunque mantuvo la compostura frente a sus importantes invitados. «Qué considerada, querida», respondió con voz tensa. «Lo abriré más tarde. Por favor, hágalo. Es importante para mí que lo vea esta noche». Me alejé, sintiéndome extrañamente poderosa. No quería chantajearla. Quería darle una oportunidad para reflexionar, para reconocer su crueldad. Pero cuando la vi escabullirse hacia un rincón tranquilo para abrir el sobre, y observé cómo su rostro se transformaba por el pánico, con los ojos desorbitados de miedo, me di cuenta de que ella aún creía tener el control. Eso cambiaría pronto. La gala terminó pasada la medianoche. Durante el camino de regreso a casa, Miguel parecía confundido.
Mi madre apenas nos habló después de la cena, comentó. ¿Ocurrió algo? Nada importante, respondí con calma. Quizás finalmente está reflexionando sobre su comportamiento. Doña Carmen intentó actuar con normalidad en los días siguientes. En el brunch dominical de la Iglesia del Carmen, sonrió y desempeñó su papel, pero pude ver el temblor en sus manos y cómo miraba constantemente por encima de su hombro. Sabía que había recibido mi mensaje. Sin embargo, no dijo nada a Miguel, nada a mí. El silencio puede ser la forma más cruel de negación. Así que di el siguiente paso. Reenvié las pruebas de forma anónima a la junta directiva de la fundación benéfica que ella presidía. Una semana después, fue removida de su cargo. Fue sutil, silencioso, pero devastador. Su orgullo siempre había sido su estatus, y yo observé cómo su mundo comenzaba a resquebrajarse. El anuncio apareció discretamente en la sección de sociedad del diario local. Cambios en la directiva de la Fundación Mendoza para la Infancia. Tras años de servicio, doña Carmen Mendoza cede la presidencia. No mencionaban los verdaderos motivos, por supuesto, pero para quienes sabían leer entre líneas, era una caída en desgracia. Miguel también empezó a notarlo. Su madre dejó de llamar. Cuando la visitaba, parecía nerviosa, irascible. Algo raro pasa con mamá, me comentó una noche. Está diferente. Casi no sale de casa. Ha cancelado todos sus compromisos sociales. Sonreí levemente y besé su frente. A veces las personas muestran su verdadero ser cuando pierden el control. No le conté lo que había hecho. Todavía no. No era venganza. Era justicia. Y no había terminado. La presión aumentó cuando varios miembros destacados de la sociedad valenciana comenzaron a distanciarse de doña Carmen. Circulaban rumores sobre su repentina salida de la fundación. Las invitaciones a eventos que antes recibía a diario comenzaron a escasear. Una tarde, mientras hojeaba un libro en la librería Soriano del centro, me encontré con Isabel. «¿Has sido tú, verdad?», me preguntó directamente, después de asegurarse de que nadie nos escuchaba. «No sé a qué te refieres», respondí, fingiendo inocencia. «Lo sabes perfectamente. Los rumores, la salida de mi madre de la fundación. Está destrozada, Lucía». ¿Destrozada? ¿Como yo cuando me humilló en mi boda? ¿Como cuando llamó bastardo a mi hijo aún no nacido? Isabel suspiró profundamente. «No digo que no se lo merezca. Solo digo que tengas cuidado. Mi madre puede ser peligrosa cuando se siente acorralada. No le tengo miedo», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no. Esa misma noche, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, reconocí inmediatamente la voz. «¿Qué quieres de mí?». La voz de doña Carmen sonaba ronca, temblorosa. «Lo que siempre he querido», respondí. «Respeto, una disculpa pública, y que nunca más interfiera en mi vida o en la de mi hijo. ¿Quién te crees que eres para destruir todo lo que he construido? Soy la mujer a la que humilló públicamente, la madre del nieto que llamó bastardo, la esposa de su hijo, a quien no respetó lo suficiente como para aceptar su elección. Eso es quien soy, doña Carmen». Hubo un largo silencio. Luego, «Esto no quedará así». «Tiene razón», respondí. «Aún no ha terminado. Tiene hasta el domingo para ofrecer una disculpa pública. O todo Valencia sabrá quién es realmente María Soledad Vega». Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía acelerado, pero ya no era por miedo. Era por la certeza de que, por primera vez desde que conocí a los Mendoza, tenía el control. El domingo llegó, y con él, la misa en la Catedral de Valencia, donde la alta sociedad se reunía tanto por devoción como por apariencia. Miguel insistió en asistir, como cada semana, a pesar de mi reluctancia. «Lucía, no podemos dejar de ir. La gente hablaría». «La gente ya habla, Miguel. Desde hace meses», respondí mientras me ponía un vestido que ahora claramente mostraba mi embarazo de 4 meses y medio. Llegamos cuando la misa ya había comenzado. Al entrar, sentí todas las miradas clavadas en nosotros. Doña Carmen estaba en primera fila, como siempre, con su característico recogido impecable y un traje sastre gris perla. Nos sentamos varias filas detrás. Durante toda la ceremonia, no volteó a mirarnos ni una sola vez. «¿Ves? Sigue enfadada», murmuró Miguel. «No es enfado.
Le corregí en voz baja. Es miedo. Al terminar la misa, el ritual social comenzaba en la plaza frente a la catedral. Los grupos se formaban naturalmente según afinidades y estatus. Observé cómo doña Carmen se acercaba al círculo donde el obispo conversaba con algunas familias prominentes. Para mi sorpresa, noté cierta incomodidad cuando ella se unió. Algunos saludos fueron corteses pero fríos, y 2 señoras se excusaron discretamente poco después. ¿Has visto eso?, preguntó Miguel confundido. Parece que tu madre ya no es tan bienvenida como antes, comenté, fingiendo desconcierto. El momento que había estado esperando llegó después, en el brunch que se celebraba en el Hotel Westin, donde la élite valenciana se reunía para comentar la semana y planear la siguiente. Miguel y yo entramos cuando el evento ya estaba en pleno apogeo. Doña Carmen estaba sola en una mesa, removiendo distraídamente su café. «Voy a saludar a mi madre», dijo Miguel. «¿Vienes?» «En un momento», respondí. Lo observé mientras se acercaba a ella. Vi cómo la expresión de doña Carmen se tensaba. Hablaron brevemente, y luego Miguel regresó a mi lado, desconcertado. «Está rarísima. Apenas me ha dicho 2 palabras y se ha excusado diciendo que tiene que irse pronto. Qué extraño», murmuré, aunque sabía exactamente lo que estaba pasando. Justo cuando doña Carmen se disponía a salir del hotel, un hombre se le acercó. Reconocí a Antonio Ferrer, editor del diario Las Provincias y uno de los periodistas más respetados de Valencia. Los vi conversar brevemente, ella cada vez más pálida, negando repetidamente con la cabeza. Finalmente, ella se marchó apresuradamente. «¿Qué le habrá dicho Ferrer a tu madre?», pregunté inocentemente. «No lo sé», pero parecía alterada. La respuesta llegó al día siguiente. Miguel salió temprano a trabajar, y yo me quedé en casa corrigiendo algunos exámenes de mis alumnos. A media mañana sonó el timbre. Era Isabel, con expresión grave y un periódico en la mano. «¿Puedo pasar?» «Claro», respondí, haciéndome a un lado. Se sentó en el sofá y extendió el periódico sobre la mesa de centro. En la sección de Sociedad, un pequeño artículo titulado «Irregularidades en la Fundación Mendoza» mencionaba una investigación sobre presuntas malversaciones de fondos. «Esto es solo el principio», dijo Isabel. «Ferrer ha estado investigando desde hace semanas. Alguien filtró documentos comprometedores. ¿Y crees que he sido yo?», pregunté, manteniendo la calma. «No directamente, pero sé que tú iniciaste esto». No había reproche en su voz, solo constatación. «Mi madre está destrozada. No ha salido de su habitación desde ayer. ¿Y esperas que sienta lástima?». Isabel negó con la cabeza. «No. Lo que te hizo fue imperdonable. Solo quería que supieras que tu mensaje ha sido recibido. Con creces». Durante los días siguientes, la presión sobre doña Carmen aumentó. Más artículos aparecieron, cada vez más específicos. Se mencionaba a una tal María Soledad Vega y transacciones sospechosas de hace 2 décadas. Los antiguos amigos de la familia comenzaron a distanciarse públicamente. Las invitaciones cesaron por completo. Una semana después, Miguel llegó a casa furioso. Nunca lo había visto así. «¿Sabías algo de esto?», me preguntó, arrojando el periódico sobre la mesa. En primera plana, fraude inmobiliario vinculado a la familia Mendoza. «¿De qué hablas?». «No finjas, Lucía. Isabel me lo ha contado todo. Los documentos, las amenazas, todo. ¿Cómo has podido?». Me senté tranquilamente. «¿Cómo he podido? ¿De verdad me lo preguntas? Tu madre me humilló públicamente. Me llamó cazafortunas. Dijo que nuestro hijo era un bastardo. Rasgó mi vestido delante de todos. ¿Y me preguntas cómo he podido? Pero esto es diferente. Estás destruyendo a mi familia». «No, Miguel. Estoy protegiendo a la nuestra, a nuestro hijo». Se pasó las manos por el pelo, desesperado. «Mi madre ha recibido amenazas. Han pintado su casa. La gente la señala por la calle. Lo siento por eso», dije sinceramente. Nunca quise que llegara tan lejos. Solo quería que se disculpara, que reconociera lo que me hizo. «¿Y por qué no me lo contaste? ¿Por qué actuar a mis espaldas? Porque nunca me habrías apoyado. Siempre la defiendes, Miguel. Siempre». Se sentó frente a mí, abatido. «¿Qué va a pasar ahora?». «No lo sé. Ya no depende de mí. La verdad está saliendo a la luz, y no puedo detenerla aunque quisiera». Esa noche, Miguel durmió en el sofá.
Al día siguiente, fue a casa de su madre. Regresó horas después, con expresión sombría. «Está irreconocible», me dijo. «Ha envejecido 10 años en una semana». Sentí una punzada de culpa, pero la aparté rápidamente. «¿Te ha contado la verdad? ¿Sobre María Soledad Vega?» Miguel asintió lentamente. Todo. El fraude, el dinero desviado, cómo construyó su imperio. También me contó cómo conoció a mi padre, cómo lo manipuló para casarse con él. Y ahora entiendo muchas cosas. Se sentó pesadamente en el sillón. Toda mi vida ha sido una mentira, Lucía. La respetable familia Mendoza, el legado de mi padre, todo construido sobre mentiras. Me acerqué y tomé su mano. No todo. Tu padre fue un buen hombre, por lo que me has contado. Y tú eres un buen hombre también. No lo sé, Lucía. Ya no sé quién soy. Durante las semanas siguientes, observamos cómo el imperio de doña Carmen se desmoronaba pieza por pieza. Las investigaciones se ampliaron, extendiéndose a otras propiedades, a otros negocios. Antiguos socios comenzaron a hablar, revelando más engaños. Su mundo se derrumbaba ante nuestros ojos. Isabel nos visitaba regularmente, trayendo noticias. Está vendiendo la casa, nos contó una tarde. Dice que no puede seguir viviendo en Valencia, que todo el mundo la señala. ¿A dónde irá?, preguntó Miguel. A la casa de la playa en Denia por ahora, luego no sé. Mientras la veía sufrir desde la distancia, me pregunté si realmente había ganado algo con todo esto. La satisfacción que esperaba sentir se mezclaba con un sabor amargo. No era compasión exactamente. Ella se había labrado su propio destino con años de engaños, pero tampoco era el triunfo que había imaginado. Una tarde, mientras paseaba por el jardín del Turia, me encontré inesperadamente con doña Carmen. Estaba sentada en un banco, con aspecto abatido, mirando a los niños jugar. Al verme, hizo amago de levantarse. «No se vaya», dije, sentándome a cierta distancia. «Creo que ya es hora de que hablemos». Me miró con una mezcla de resentimiento y resignación. Ya no era la mujer imponente que había conocido. Sus hombros se encorvaban. Su mirada había perdido el brillo de superioridad. «Has ganado», dijo simplemente. «¿Estás satisfecha?» «No se trata de ganar o perder», respondí. «Se trata de consecuencias, de respeto. Destruiste mi vida». «No, doña Carmen. Usted construyó su vida sobre mentiras. Yo solo expuse la verdad». Nos quedamos en silencio, observando a los niños correr y reír, ajenos a nuestro drama. «¿Qué quieres de mí ahora?», preguntó finalmente. «Nada. Ya no quiero nada de usted». Me miró con incredulidad. «Entonces, ¿por qué seguir con esto?» «Porque mi hijo merece crecer en un mundo donde la verdad importa, donde las acciones tienen consecuencias, incluso las suyas». Me levanté para irme, pero antes de alejarme, me volví hacia ella. Si alguna vez decide ser sincera, si alguna vez decide que quiere conocer a su nieto sin odio ni manipulaciones, quizás podamos hablar de nuevo. Mientras me alejaba, sentí un peso que se levantaba de mis hombros. No era el final que había imaginado, pero era un final. Y quizás, también un comienzo. Finalmente, la presión se volvió insostenible y el escándalo estalló por completo. La foto de doña Carmen apareció en primera plana de todos los periódicos locales. La doble vida de Carmen Mendoza, filántropa y estafadora. El fraude inmobiliario, la identidad falsa, los años de engaño. Y aunque mi nombre nunca se mencionó, todos sabían la humillación que me había infligido, y muchos sospechaban que la filtración era una respuesta a aquel día. El efecto dominó fue inmediato. La Asociación Valenciana de Empresarios canceló su membresía. La parroquia de San Nicolás, donde había sido presidenta del Comité de Caridad durante décadas, emitió un comunicado distanciándose discretamente de ella. Incluso el alcalde, que siempre había frecuentado su mesa en eventos benéficos, ahora evitaba mencionar su nombre en público. «Es como si hubiera dejado de existir de la noche a la mañana», comentó Isabel durante una de nuestras cada vez más frecuentes reuniones para tomar café. «Nadie la llama, nadie la visita. La alta sociedad valenciana es implacable», respondí. «Perdonan todo menos quedar en evidencia». Miguel sufría en silencio. Cada nueva revelación sobre su madre era un golpe a la imagen que había tenido de su familia toda su vida. Una tarde, llegó a casa con una carpeta vieja bajo el brazo.
He estado revisando los documentos de mi padre, me explicó mientras extraía viejos papeles amarillentos. Cartas, diarios. Creo que él lo sabía todo, Lucía. Sabía quién era realmente mi madre, pero la protegió por nosotros, por Isabel y por mí. ¿Cómo te sientes con eso? Suspiró profundamente. Confundido, traicionado, pero también aliviado, de alguna manera, como si por fin entendiera por qué nuestra casa siempre estuvo llena de tensión, por qué mi padre siempre parecía llevar un peso invisible sobre sus hombros. Le tomé la mano, sintiendo un nuevo respeto por el hombre que nunca llegué a conocer. Debió quereros muchísimo para soportar todo eso. Nos quería, asintió Miguel. Y también quería a mi madre, a pesar de todo. Es lo más triste. La quiso hasta el final, aún sabiendo quién era realmente. A medida que pasaban los días, la tormenta mediática comenzó a amainar, pero el daño estaba hecho. Doña Carmen había perdido no solo su reputación, sino su identidad social. Ya no era la matriarca de los Mendoza, la viuda respetable del juez, la benefactora de Valencia. Ahora era simplemente Carmen Ruiz, una mujer de orígenes humildes, que había construido un imperio sobre mentiras. Miguel intentó contactarla varias veces, pero ella raramente respondía al teléfono. Cuando finalmente logró hablar con ella, regresó a casa destrozado. «Está irreconocible», me dijo, dejándose caer en el sofá. «Apenas habla. Solo me preguntó si yo había tenido algo que ver con todo esto. Le dije que no, pero no sé si me creyó. Me senté a su lado, acariciando suavemente su espalda. Lo siento, Miguel. Lo siento por ti, no por ella. Lo sé». Levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. «¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué actuaste por tu cuenta?» Era una pregunta justa. Porque necesitaba hacerlo sola. Porque cada vez que intentaba hablar contigo sobre lo que pasó en la boda, tú minimizabas lo que ella hizo. Estaba nerviosa. Había bebido demasiado. No lo decía en serio. Nunca te pusiste realmente de mi lado, Miguel. Yo sé que estabas atrapado en medio. Continué. Sé que es tu madre. Pero yo soy tu esposa, y esperaba que me defendieras. Se quedó callado por un largo momento. Luego dijo algo que nunca esperé escuchar. Tienes razón. Te fallé aquel día, y he seguido fallándote desde entonces. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntos, una sencilla tortilla de patatas, que era la especialidad de Miguel, sentí que algo había cambiado entre nosotros. No era una reparación completa, pero sí un comienzo. Mi embarazo avanzaba sin complicaciones. A mis 6 meses, mi vientre ya era prominente, y sentía los movimientos del bebé cada vez con más fuerza. A veces, cuando estaba sola, le hablaba sobre el mundo al que vendría, prometiéndole que sería amado y protegido. Otras veces, Miguel ponía su mano sobre mi barriga, y sentíamos juntos las pataditas, como mensajes en código de alguien ansioso por conocernos. Una mañana soleada de abril, mientras desayunaba en la terraza de nuestro apartamento, el timbre sonó. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con doña Carmen. Estaba visiblemente más delgada, con el pelo sin teñir mostrando canas que antes ocultaba meticulosamente, y vestida con sencillez, sin las joyas que solían adornarla. «¿Puedo pasar?», preguntó con una voz que apenas reconocí. Dudé un momento, pero finalmente me hice a un lado. «Miguel no está. Ha ido a dar clase». «Lo sé. He venido a hablar contigo». La guié hasta la terraza y le ofrecí café, que rechazó con un gesto. Nos sentamos una frente a la otra, con el rumor de la ciudad como único testigo de nuestro encuentro. «Sé que fuiste tú», comenzó directamente. «Sé que encontraste los documentos y los filtraste». No lo negué. No tenía sentido. «¿Y qué va a hacer al respecto?». Sacudió la cabeza con una sonrisa triste. «Nada. Ya no puedo hacer nada. Has ganado, Lucía. Has destruido todo lo que construí». «No, doña Carmen. Usted destruyó lo que construyó cuando decidió basarlo en mentiras. Yo solo expuse la verdad. ¿Y eso te hace sentir mejor? ¿Te compensa por lo que te hice?». Reflexioné un momento antes de responder. No se trata de sentirme mejor. Se trata de justicia, de consecuencias. Ella asintió lentamente, como si realmente me entendiera por primera vez. «Siempre pensé que eras débil, que no pertenecías a nuestra familia.
Me equivoqué. Sí, se equivocó. En muchas cosas. Nos quedamos en silencio un largo rato. Finalmente, miró hacia mi vientre abultado. ¿Es niño o niña? Niño. Respondí automáticamente, sorprendida por la pregunta. ¿Tienen nombre? Martín, dije tras una breve vacilación. Era la primera vez que compartía el nombre con alguien fuera de mis padres. Otro silencio. Luego, me voy de Valencia. He vendido casi todo. Me iré a un pueblo pequeño en Galicia donde nadie me conoce. No supe qué responder a eso. Parte de mí sentía una extraña compasión por esta mujer derrotada, tan diferente de la matriarca imponente que había conocido. Otra parte seguía recordando aquel día, el vestido rasgado, la humillación. ¿Espera que le diga que no se vaya?, pregunté finalmente. No, espero que entiendas por qué lo hice, por qué reaccioné así cuando supe que estabas embarazada. ¿Por qué lo hizo? Sus ojos, antes siempre fríos y calculadores, ahora parecían cansados, casi humanos, porque me vi reflejada en ti, una chica de origen humilde, embarazada de un hombre de buena familia. La diferencia es que tú conseguiste lo que yo siempre quise, que él te eligiera honestamente, que te amara de verdad. Su confesión me dejó sin palabras. Era lo último que esperaba escuchar. Tu hijo puede ser el único nieto que tendré, continuó. Miguel nunca me perdonará, e Isabel nunca ha querido tener hijos. Así que te pido, no por mí, sino por él, señaló mi vientre, que algún día, cuando pregunte por su abuela, no solo le cuentes lo malo. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. No espero tu perdón, Lucía. Solo quería que supieras que lo siento. Por todo. La acompañé a la puerta en silencio. Antes de irse, se giró una última vez. Eres más fuerte de lo que pensaba. Mi nieto estará bien con una madre como tú. Después de que se marchó, me quedé largo rato apoyada contra la puerta cerrada, procesando lo que acababa de ocurrir. No era exactamente una disculpa, pero era lo más cercano que doña Carmen podría ofrecer. Y de alguna manera, era suficiente. Esa tarde, cuando Miguel regresó, le conté la visita de su madre. ¿Se ha disculpado?, preguntó, incrédulo. A su manera, respondí, y me ha dicho que se va de Valencia. Miguel se quedó pensativo. Parte de mí quiere ir tras ella, convencerla de que se quede, arreglar las cosas, pero otra parte sabe que quizás sea lo mejor para todos. Esa noche, abrazados en la cama, con su mano sobre mi vientre sintiendo los movimientos de nuestro hijo, Miguel susurró, ¿por qué ella no pudo simplemente quererte? ¿Por qué tuvo que arruinarlo todo? Lo abracé más fuerte y dije suavemente, algunas personas preferirían destruirlo todo antes que admitir que estaban equivocadas. Doña Carmen nunca se disculpó públicamente, pero dejó de aparecer en sociedad. Vivía en silencio y desgracia. La visité una vez más, solo una vez, cuando estaba de 7 meses. La miré a los ojos y le dije, usted llamó a mi hijo un error, pero será el alma más amada en este mundo. A diferencia de usted, yo sé lo que realmente significa la familia. Mi hijo nació en una lluviosa tarde de mayo. Sus gritos eran fuertes, desafiantes, como si ya supiera que estaba destinado a mantenerse firme en este mundo. Miguel lo sostuvo como si estuviera hecho de cristal, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Le pusimos Martín, un nombre que significaba guerrero, y esa fuerza era exactamente lo que me había sostenido a través de todo. El Hospital La Fe estaba lleno de flores y visitas. Mi madre, que había viajado desde Albacete, no se separaba de la cuna, maravillada con cada gesto de su primer nieto. Mi padre, siempre tan serio, sonreía como un adolescente cada vez que el bebé apretaba su dedo con su diminuta mano. Mis hermanas se turnaban para traer comida casera y ayudar con las primeras noches difíciles. Isabel venía cada tarde después del trabajo, trayendo pequeños regalos y ofreciéndose a cuidar al bebé mientras yo descansaba. Solo una persona no vino a conocer a Martín, doña Carmen. No fue por rencor que no la invitamos, sino por protección. Algunas heridas deben permanecer cerradas para evitar una infección más profunda. Sabíamos por Isabel que se había mudado a una pequeña aldea gallega, cerca de Ourense, donde había comprado una casa sencilla con el dinero que le quedaba tras las multas y restituciones que tuvo que pagar. En su lugar,
construimos un nuevo tipo de familia, una basada en el amor, la honestidad y la resiliencia. Mi familia acogió a Martín como su propio milagro. Miguel creció hasta convertirse en un padre que admiraba profundamente, y nuestro hogar se transformó en un lugar de sanación. Los primeros meses con Martín fueron un hermoso caos. Las noches sin dormir, los pañales interminables, la preocupación constante por cada pequeño estornudo o llanto. Pero también fueron tiempos de descubrimiento y asombro. La primera vez que sonrió conscientemente, reconociéndonos. La manera en que sus ojos, idénticos a los de Miguel, seguían nuestros movimientos por la habitación. El modo en que se calmaba instantáneamente cuando le cantaba antiguas nanas valencianas que la madre de Miguel le había enseñado a él y que él me había enseñado a mí. «Es perfecto», susurraba Miguel una noche mientras observábamos a Martín dormir en su cuna. «Absolutamente perfecto». «Lo es», coincidí, apoyando mi cabeza en su hombro. «Siento que mi madre no pueda verlo crecer», confesó en voz baja. «A pesar de todo». Apreté su mano. «Lo sé, y lo siento por ti. Pero hicimos lo correcto. Por ahora, al menos». A medida que Martín crecía, nuestra vida encontró un nuevo ritmo. Volví a dar clases a tiempo parcial en el instituto, mientras Miguel ajustó su horario en la universidad para que siempre hubiera uno de nosotros con el niño. Compramos una casa pequeña pero luminosa en el barrio de Benimaclet, con un patio trasero donde Martín podría jugar y un limonero que perfumaba las tardes de verano. Isabel seguía siendo nuestro vínculo con doña Carmen. Nos contaba que su madre vivía tranquila, casi anónima, en aquel pueblo gallego, que había adoptado un perro callejero, que ayudaba ocasionalmente en la biblioteca local, pequeños destellos de una vida que parecía tan alejada de la opulencia y las pretensiones de su pasado en Valencia. «Ha preguntado por el niño», nos dijo Isabel una tarde, mientras tomábamos café en nuestra terraza. Martín, que ya gateaba con determinación, exploraba el suelo a nuestros pies. No insiste, pero siempre me pregunta cómo está, si se parece a Miguel cuando era bebé. Miguel y yo intercambiamos miradas. Era un tema que habíamos discutido muchas veces en susurros nocturnos. ¿Debería Martín conocer a su abuela algún día? ¿Tenía derecho ella a formar parte de su vida después de lo sucedido? «No estamos listos», respondió Miguel finalmente. «Quizás algún día, pero no ahora». Isabel asintió comprensiva. «Lo entiendo. Y ella también, créeme». Cuando Martín cumplió 1 año, organizamos una pequeña fiesta en el jardín. Familiares, amigos cercanos, compañeros de trabajo, todos reunidos para celebrar ese primer año de vida que tanto había cambiado nuestras vidas. Había una tarta casera, globos de colores, y un Martín fascinado con el papel de regalo que con los juguetes que contenía. «Se parece tanto a ti», me dijo mi madre mientras observábamos a Miguel balanceando a Martín en sus brazos. «Tiene tu sonrisa, tu curiosidad, y los ojos de Miguel», añadí, «y su terquedad. Es lo mejor de ambos», sonrió ella. «Como debe ser». Esa noche, después de que todos se marcharan y Martín finalmente se durmiera exhausto, Miguel me abrazó en la cocina mientras lavábamos los últimos platos. «Gracias», susurró contra mi pelo. «¿Por qué?» «Por no rendirte, por luchar por nosotros, por nuestra familia, incluso cuando yo no supe hacerlo». Me giré para mirarlo. «Te quiero, Miguel. Siempre te he querido. Lo sé. Y siento haber dudado, haber estado atrapado entre mi madre y tú. Debí haber sido más fuerte. Lo fuiste cuando importaba», respondí, recordando cómo había estado a mi lado durante el parto, cómo se había adaptado a la paternidad con tanta naturalidad, cómo había reconstruido su relación conmigo piedra a piedra, día a día. A veces, mientras veía a Martín dormir, aún pensaba en aquella boda, el vestido rasgado, la vergüenza, la furia, pero ya no me atormentaba. Me recordaba lo lejos que había llegado, de la humillación al empoderamiento, del silencio a la voz, de víctima a protectora. Cuando Martín cumplió 2 años, recibimos una carta desde Galicia. Era de doña Carmen. No pedía perdón expresamente, pero adjuntaba una pequeña pulsera de plata con el nombre de Martín grabado. «Ha pertenecido a la familia Mendoza por generaciones», explicaba en su breve nota. «Cada primogénito la ha llevado. Ahora le pertenece a él, sin importar lo que penséis de mí». Miguel y yo contemplamos la joya en silencio.
Era un gesto pequeño pero significativo. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Reflexioné antes de responder. Guardarla. Cuando sea mayor, le contaremos sobre ella, sobre su abuela, lo bueno y lo malo, y dejaremos que él decida. En el tercer cumpleaños de Martín, tomamos una decisión. Le enviamos a doña Carmen una fotografía de su nieto, con un breve mensaje. Se llama Martín. Tiene tus ojos y tu carácter. Algún día, cuando sea mayor, le hablaremos de ti. No esperábamos respuesta, pero llegó una semana después. Una simple nota que decía: gracias, es hermoso, esperaré. No era reconciliación, no era perdón, era simplemente reconocimiento de que el tiempo pasa, de que las heridas eventualmente cicatrizan, de que incluso los errores más terribles pueden, con el tiempo suficiente, transformarse en lecciones. Una tarde, mientras Martín y yo jugábamos en el parque cerca de casa, una anciana se sentó en el banco contiguo al nuestro. No la reconocí inmediatamente. Su pelo, completamente blanco, estaba recogido en una sencilla trenza. Vestía ropas simples, sin joyas salvo un antiguo anillo de oro. Fue su mirada lo que finalmente la delató. «Hola, Lucía», dijo doña Carmen suavemente. Me tensé instintivamente acercando a Martín hacia mí. «¿Qué hace aquí?» Solo quería verlo. Una vez. De lejos, no pretendía acercarme. Martín, curioso como siempre, observaba a la desconocida con interés. «¿Quién es, mamá?». Miré a doña Carmen y luego a mi hijo. En ese momento, tuve que tomar una decisión que había estado posponiendo durante años. La miré a los ojos. Aquellos ojos que una vez habían estado llenos de desprecio y ahora solo mostraban cansancio y esperanza. «Es una vieja amiga de la familia», respondí finalmente. No era toda la verdad, pero tampoco era mentira. Algún día, cuando fuera mayor, le contaría la historia completa. «Hola», dijo Martín, con esa confianza despreocupada de los niños pequeños. «Hola», respondió ella, con la voz ligeramente quebrada. Ese breve intercambio fue todo. Doña Carmen se levantó poco después, asintió levemente hacia mí y se alejó por el sendero del parque. La observé marcharse, una figura solitaria que se perdía entre los árboles. Esa noche, mientras arropaba a Martín, me preguntó: ¿la veremos otra vez a esa señora? No lo sé, respondí honestamente. Quizás algún día. Parecía triste, comentó, con esa sorprendente percepción que a veces tienen los niños. Sí, admití. Creo que lo está. Mientras lo observaba dormirse, le susurré una promesa que había mantenido desde antes de su nacimiento. Nadie te hará sentir indigno, no mientras yo respire. Y al salir de su habitación, añadí en silencio: incluso si eso significa aprender a perdonar, incluso si eso significa dejar ir el pasado, porque al final, eso era lo que significaba ser familia. No la perfección, no la ausencia de errores, sino la voluntad de crecer, de sanar, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Y mientras entraba en la sala donde Miguel me esperaba con una sonrisa, supe que habíamos logrado exactamente eso, un nuevo comienzo, imperfecto, frágil, pero genuinamente nuestro.